Sansón es uno de los personajes más famosos por su fuerza, ¿no? De hecho, hizo proezas que llaman la atención por ese despliegue de fuerza física que él tenía. Dice la Biblia que fue juez y gobernante de Israel durante 20 años. Sin embargo, en la realidad de su vida consistió en que, a pesar de ser un hombre escogido por Dios, a pesar de tener una fuerza sobrenatural, fíjate en esto, lo echó a perder todo. Desperdició su vida y se buscó toda clase de problemas. Yo he titulado este mensaje ¿Cómo salgo de este lío? ¿Alguna vez han tratado han tenido algún cable, ¿no?, en sus manos o algún enchufe y se han dado cuenta que está todo liado, ¿verdad? No sabes por dónde está, tienes que empezar a desliarlo, etcétera, etcétera. A veces nuestra vida están así, están hechas un lío. Y fijaros, Sansón representa 3 formas muy comunes de buscarnos problemas en la vida. Sansón hizo de su vida un desastre porque tomó 3 malas decisiones que le trajeron problemas y que nosotros podemos evitar, ¿verdad? Y lo primero que quiero, no va a haber PowerPoint, ten tu Biblia ahí hoy, vamos a descansar, ¿verdad? Así me miras y puedes tomar también tus notas, ¿verdad? Lo primero en esta mañana es tomar a Dios en serio. Jueces capítulo 13, vamos a estar ahí con nuestras Biblias, versículos 5 y 7. Dice la palabra de Dios aquí: pues he aquí que concebirás, está hablando Dios a su madre, y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y el versículo 7 dice: y me dijo el ángel, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. ¿Sabes algo, querido amigo? Nos buscamos muchos problemas cuando no tomamos a Dios en serio. Sansón, escúchame bien, nunca tomó a Dios en serio en su vida espiritual. Y quiero explicártelo, ¿verdad? Él fue un hombre escogido por Dios desde su nacimiento para un propósito grande, como tú. Dios te ha puesto en este planeta y tiene un plan, como ha dicho Betsy, y un propósito, como has visto en el testimonio de Marta, grande para tu vida. Dios te escogió para ser un vencedor o una vencedora. Ese es el plan de Dios. Y Dios plantó a Sansón en ese momento, en esa época de la historia, en esa nación, para ser un caudillo y para ser un vencedor, liberar al pueblo de los filisteos. Ahora, eso conllevaba un estilo de vida diferente de acuerdo a su identidad. Dios le dijo a su mamá, él va a ser un nazareo desde el vientre hasta la muerte. Y un nazareo es una persona dedicada y apartada para Dios, que tenía que evitar todo lo que le contaminara. Pero fíjate una cosa, Sansón nunca se tomó en serio el llamado de Dios. Si tú lees la vida de Sansón, y vamos a leer solamente algún versículo, Sansón se dedicaba a lo suyo, vivía para sí mismo y su estilo de vida era esencialmente egoísta. Vivía controlado por las pasiones y por los apetitos. Y tenía esta mentalidad que te va a sonar rápidamente, porque mucha gente lo dice. Si te gusta y te da placer, hazlo. Era un hombre lleno de dones y de talentos, pero era un hombre mediocre y superficial, ¿verdad? No se comprometió a vivir de acuerdo con la identidad que tenía y con el llamado que tenía, sino que buscaba solamente lo cómodo, lo placentero y lo inmediato. Y otro aspecto importante en la vida de Sansón, que te puede pasar a ti también, nunca oraba para tomar decisiones. Era una persona impulsiva, impetuosa, ¿verdad? No le pedía dirección a Dios, actuaba conforme se le antojaba. Era una persona muy, muy caprichosa. Así que desde que nació Sansón, sin embargo, fíjate, sus padres le enseñaron que Dios tenía un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero decirte en esta mañana, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Hemos leído antes que nunca me he olvidado de ti, en las palmas de mis manos, o sea, en un lugar donde te tengo grabado. Es mucho más, ¿verdad?, que un graffiti de estos que la gente hace. Es mucho más que eso. Te tengo grabado en las palmas de mis manos, te miro constantemente, nunca jamás me he olvidado de ti. Así es como Dios te ve. El domingo nos pasó algo que me conmovió el corazón. Estábamos en el puente de la Arriaga compartiendo el evangelio con un montón de personas. Y de repente se acerca una mujer
no tendría más de 33 años. Toda, ¿no? Se veía físicamente desgreñada, los dedos llenos de nicotina y de tomar drogas, ¿verdad? Y se acerca después de que atendemos a otra pareja y dice, ¿me pueden dar dinero? Yo le miro a los ojos y le digo, no, dinero no te voy a dar. ¿Pero necesitas comida? Sí. Entonces te vamos a comprar comida. Emprendimos el camino a buscar comida. Estábamos cerca de las 7 calles. Y le pregunto, ¿cómo te llamas? Me dice, me llamo Sole. ¿Y por qué sales a la calle? Dices que no tengo lugar donde... Digo, mira, en Bilbao nadie tiene que dormir en la calle porque hay un sistema de albergues donde todo el mundo puede dormir. Otra cosa es que tú respetes las normas de los albergues. No tengo dónde ir. He perdido a mi hija, he perdido a mi nieta. No estoy empadronada, no tengo nada. Le dije, Sole, ¿dónde empezó tu historia? Es que he estado 3 años en la cárcel. ¿Y por qué llegaste a la cárcel? Por robar, ¿verdad? Y empezamos a hablar, ¿no?, de su historia. Llegamos al lugar, compramos la comida. Cuando salimos con la comida, mirándole a los ojos le dije, Sole, ¿quieres seguir repitiendo la historia? ¿Quieres seguir entrando en la cárcel? ¿Quieres seguir perdiendo tu familia, perdiendo tu vida o quieres un cambio? Yo creo que no nos hemos encontrado esta tarde aquí por casualidad. Dios te ama tanto que Él quiere hacer un cambio total en tu vida. ¿Tú quieres cambiar? Y ahí mismo, lleno de gente, en una cafetería, ¿verdad? Hicimos la oración de fe y Sole entregó su vida a Cristo. Oramos por ella, ¿verdad? Y empezó a llorar. Querido, querida, Cristo tiene un plan para tu vida. Tú no eres una coincidencia, no eres una casualidad, no viniste a caer aquí a España de tu país simplemente porque necesitas trabajo. Hay un plan, hay un propósito de Dios mucho más que todo eso, mucho más que el dinero, mucho más que las situaciones físicas. Querido, Sansón tenía un llamado de Dios, tenía un propósito de Dios, era escogido por Dios, estaba llamado a ser nazareo, llamado a ser un vencedor y a rescatar a muchos más de sus enemigos. Pero descuidó su llamado, despreció su identidad, no apreció la lección de Dios, no tomó a Dios en serio. Y el resultado, ¿sabes cuál fue? Una vida inútil. Querido, cuando tomamos a Dios en serio, nos evitamos muchos líos y muchos problemas, ¿verdad? Si te detienes en esta mañana a buscar a Jesús de todo corazón y a pedirle dirección en tu vida, te vas a ahorrar muchos problemas y mucho dolor. Lo trágico de Sansón fue que solamente lo hizo al final de su vida, ¿verdad? Como hacemos muchas veces cuando se nos pincha el neumático, entonces buscamos una rueda de repuesto. Ay, Diosito mío, ayúdame. Porque hemos llegado ya al final de la cuerda, como Sole, ¿verdad? Cuando la vida se pone muy complicada, buscamos desesperadamente a Diosito lindo para que nos ayude. Pero cuando todo nos va bien, lo ignoramos. Fíjate una cosa, Sansón nunca tomó en serio comprometerse con Dios hasta el final de su vida cuando lo había perdido todo. Estás conmigo en la Biblia, ¿verdad? Jueces 16:21. Fíjate lo que dice, más los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. O sea, aquí ves a un vencedor, a un caudillo, a un hombre llamado, dedicado por Dios, le ves capturado por sus enemigos, le quitan los 2 ojos, le atan con cadenas para moler en la cárcel como si fuera un animal. Y dice más abajo, no lo he leído, le convierten en el juguete para que los divierta. Qué cuadro, ¿no? Más tremendo. Cuando todo se vino abajo y se arruinó, por fin, fíjate, le encontramos al final, por fin Sansón decide orar y clamar al Señor. Capítulo 16, versículo 28. Fíjate la oración de Sansón aquí. Entonces clamó Sansón al Señor y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, o sea, dame otra oportunidad. Te he arruinado mi vida, la he despreciado, no te he tomado en serio. Dame por favor una oportunidad, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Queridos, cuando uno lee la vida de este hombre, ¿cómo habría sido la vida de Sansón si hubiera decidido tomar a Dios en serio y orar a Él cada día?
Fíjate, por descuidar la oración, la comunión con Dios, se desvió completamente del plan de Dios, perdió la credibilidad, perdió la libertad, terminó siendo esclavo de ese pueblo al cual él tenía autoridad para derrotar y para conquistar. Así que en esta mañana, querido amigo, querida amiga, Dios te está hablando, tómate a Dios en serio. Lo segundo de la vida de Sansón, aprende de tus errores. ¿Sabes que nos metemos en muchos problemas cuando rehusamos aprender de nuestros errores? Sansón tenía dos debilidades que nunca controló. Fue víctima de esas debilidades que al final le llevaron a la ruina. La primera era la ira y la segunda era el deseo sexual desordenado. Vamos a ir con la primera, la ira, ¿verdad? Era un hombre que se airaba frecuentemente. 14:19 en Jueces estamos. Dice aquí, el Espíritu de Jehová vino sobre él, descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. El motivo esencial de Sansón para estar lleno de ira era la venganza. Fíjate, él plantea un enigma el día de su boda para ver quién se lo resuelve y ninguno de los jóvenes que estaban ahí era capaz de resolverlo, ¿verdad? Y al final su esposa, supuestamente la persona que le amaba de verdad y que era leal a él, le traiciona, le revela el enigma, ¿verdad? Y vienen ellos. Y dice, claro, si no hubierais arado con mi novilla, evidentemente no sabríais el resultado del enigma. ¿Y qué hace él? De la pura venganza, dice que mató a 30 hombres para cumplir la promesa, que les iba a dar 30 vestidos de lino, ¿verdad? Pero en su corazón estaba lleno de ira, ¿verdad? Lleno de venganza. Lo segundo que hizo fue que prendió fuego al campo listo para la siega, para vengarse de que el padre de su esposa le había casado con otro hombre, ¿verdad? En vez de respetar ese matrimonio, le casó con otro hombre. Capítulo 15, versículo 3, 7 y 8. Dice, entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos, si mal les hiciere. En el versículo 7 dice, entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. La vida de Sansón estuvo repleta de ira y arraigada en la venganza. Y yo quiero decirte en esta mañana, en la vida de cada uno de nosotros, de todos los que estamos aquí, suceden desencantos, suceden traiciones, eso sucede en todas las familias, en todas las vidas. La cuestión es esta, ¿cómo lo vas a manejar? ¿Vas a ser una persona como Sansón, motivada por el resentimiento, por el rencor? ¿Vas a estar siempre bebiendo tú ese veneno todos los días pensando que es tu contrincante el que se va a morir? No, si tú vives con el veneno de la ira, del resentimiento y del rencor y lo bebes todos los días, adivina qué, ese veneno te mata a ti, no le mata a él. Y eso fue lo que le pasó a Sansón. Llegó a arrancar las puertas de la ciudad. Imagínate, Jueces 16:3, movido por la ira y por la venganza. Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. ¿Verdad? Estuvo una vida repleta de ira. Sus luchas frecuentemente tenían que ver con eso, ¿verdad? Y hay personas que es su mover, es su motivación. La palabra de Dios, queridos, nos habla muy claro acerca de el peligro. Quiero leer solamente dos advertencias, ¿no?, que hay en la Biblia. Una está en Efesios y la otra está en Santiago, en cuanto a la falta de perdón, la ira, el rencor y el resentimiento, el daño que hace eso a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros matrimonios. Efesios capítulo 4, versículo 26, dice aquí Pablo en este versículo, dice, airaos, pero no pequéis. Efesios 4, 26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no permitas que el enojo te controle hasta el día siguiente, ¿verdad? Ni des lugar al diablo. La venganza, la ira, el resentimiento es una puerta abierta para que el diablo
trastorne tu vida y dañe tu vida de diferentes maneras. Y luego dice el 31, quítense de vosotros toda ira. ¿No? Cita otras cosas, pero dice quítese de vosotros toda ira. Cuando Santiago está hablando acerca del daño que produce la ira en nuestra vida, el resentimiento, la falta de perdón, es en el capítulo 1, versículo 19 y 20. Fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La segunda debilidad que tuvo Sansón, ¿verdad? Fue el deseo sexual desordenado, la lascivia, la promiscuidad sexual. ¿Sí? Era un hombre fuerte físicamente, pero era un hombre débil moralmente. La vida de Sansón careció de algo que necesitamos todos los seres humanos, y es el dominio propio, ¿verdad? Sansón era manejado por el deseo sexual que le llevó al fracaso. Fíjate una cosa, nunca aprendió la lección. Tenía una experiencia de error y volvía a repetir otra vez la misma experiencia de error, y de esa misma experiencia de error iba a otra experiencia de error, ¿verdad? Nunca aprendió la lección. Para él el deseo sexual era un juego. ¿Cuánto me puedo acercar al fuego sin quemarme? ¿Cuánto me puedo acercar al precipicio sin despeñarme? Fíjate una cosa, Sansón ignoró y desobedeció deliberadamente los principios de Dios en este área. Y quiero dejar algo claro, para Dios, según la Biblia, el sexo es bueno y hermoso. Siempre que lo vivamos dentro de los límites establecidos por Dios, producen satisfacción y vida. Pero si no lo hacemos, queridos, eso daña nuestras vidas y las de otros, no solamente las nuestras. Ahora, yo quiero recordarte algo que nos cuesta mucho trabajo decirlo, reconocerlo y más en público, por eso hay que confesarlo en público. Nosotros somos personas muy débiles, todos los que estamos aquí, y vulnerables a la hora de manejar el área sexual. De hecho, hoy vivimos en una sociedad donde todo está sexualizado. Se nos provoca continuamente al sexo inmoral, empezando por los niños, los que todavía no están formados en sus convicciones. Y las películas, el internet, la televisión promocionan la inmoralidad sexual deliberadamente, haciéndonos creer esta mentira. No hay consecuencias. No hay consecuencias. Fíjate, Sansón repitió 3 pecados en este área graves que terminaron llevándole a la ruina total, ¿verdad? El primero fue el matrimonio en yugo desigual. Jueces capítulo 14, versículo 2 y 3. Dice, subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre, fíjate este consejo, le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, de tu mismo pueblo que adoran a tu mismo Dios, ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar la mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Esa fue la razón que le dio. Entonces, hay momentos donde queremos un novio o queremos una novia, y es un deseo legítimo tener compañía, correcto, ¿verdad? Pero fíjate una cosa, Sansón prefirió satisfacer su deseo egoísta antes que hacer la voluntad de Dios. ¿Tú crees que a Dios no le importa con quién te vas a casar? Mucho le importa, muchísimo. De hecho, es la segunda decisión más importante de tu vida. A Dios le importa un montón. Sabe que necesitas tener un compañero, formar un matrimonio, ¿verdad? El tema es este. Y yo lo he visto tantas veces, esta tragedia. ¿Qué prefieres satisfacer? ¿Tu deseo egoísta? Bueno, yo tengo que tener un novio como sea. ¿O prefieres hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que te va a llevar a donde realmente tú quieres llegar? Pues fíjate, Sansón se basó en su capricho y en el agrado carnal. Era un hombre completamente egocéntrico. Y al final, esa mujer que tomó, ahí está la historia, ¿verdad? Le manipuló y le traicionó. Porque cuando hacemos algo fuera de la voluntad de Dios, no nos sale bien. Nunca nos sale bien. Jueces, capítulo 14. Fíjate el versículo 7 lo que dice. Dice, descendió pues y habló a la mujer y ella agradó, es puro agrado carnal, agradó a Sansón. Versículo 17 dice, y ella lloró en presencia de él los 7 días, que ellos tuvieron banquete, mas al 7º día él se lo declaró porque le presionaba y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. O sea, le traicionó totalmente a su marido.
Y en el versículo 20 dice, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. La segunda conducta, la promiscuidad. Para Sansón, las mujeres eran la forma de satisfacer su apetito sexual. No había amor, no había compromiso, no había pacto. Y hay un versículo que lo dice bien claro. Capítulo 15, versículo 1. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo, entraré a mi mujer, que quiere decir eso en el lenguaje hebreo, tendré intimidad sexual con mi mujer en el aposento. Mas, fíjate en esto, el padre de ella no le dejó entrar. Es decir, a Sansón, ¿dónde llega, no, el ser humano? No le importaba que le había traicionado. Le había traicionado con sus amigos, le había hecho la jugada más grande de su vida. No le importaba, solo le importaba, dame sexo y me vale. Qué tremendo, ¿verdad? Le había manipulado totalmente, pero eso no le importaba. Solo le importaba satisfacer su apetito sexual. La mujer era un objeto de placer para él. Yo me doy cuenta de algo, queridos amigos. En el día de hoy estamos viviendo en una generación, ¿verdad?, donde tantos de nuestros jóvenes están heridos o tienen carencias de identidad y de valía tan grandes del hogar que confunden el amor con el sexo. Quizás una de las cosas más terribles que uno oye en las consejerías es, bueno, yo lo que quería era tener sexo, es que no me quiero enamorar de esa persona, no me interesa enamorarme, solamente tener sexo y ya está. ¿A dónde puede llegar el corazón humano? ¿Verdad? ¿A dónde puede llegar? Estamos en una generación donde se confunde el amor con el sexo. Viven el sexo sin amor y sin compromiso. Y eso, te digo algo, produce muchas más heridas. Jueces capítulo 16, versículo 1. Dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y el tercer error que él cometió tiene un nombre propio, Dalila. Ahora, es muy interesante cuando uno averigua qué significan los nombres. ¿Sabes lo que significa el nombre de Dalila? La que tiene la llave. Eso significa Dalila, la que tiene la llave. Y representa el enamoramiento sin pacto y sin compromiso. O sea, yo tengo un interés egoísta contigo y nada más. ¿Verdad? Eso es todo. Ahora, las mujeres que están aquí han oído esta frase, que hay que repetirla, y es que el hombre llega hasta donde la mujer le deja. Esa es la realidad. Y lo vemos patéticamente con Dalila. ¿Verdad? Lo vemos patéticamente. Es decir, para muchas personas van de una aventura a otra. Es un acto emocional. Ah, se me acabó el amor. Pues claro, evidentemente, si tú estás en una relación puramente emocional, las emociones son como la gaseosa. En un momento dado, pero es que lo que Dios ha establecido para la familia y para los hijos no es un acto emocional. Es un pacto, es un compromiso del Espíritu entre las personas cuya base es la voluntad de Dios para toda la vida. Eso es el matrimonio. No es un poquito de gaseosa. No es eso, ¿verdad? Y aquí tenemos la figura de Dalila. No hay un amor basado en el compromiso. De hecho, fíjate una cosa, la relación entre Sansón y Dalila fue marcada por tres cosas. El engaño. Siempre que hay inmoralidad sexual en nuestra vida, hay engaño. Siempre hay mentira, ¿verdad? Siempre hay mentira. La avaricia de Dalila, la plata es lo que me interesa. Si vengan ustedes y denme cada uno tanto dinero. Y la manipulación emocional. Qué terrible es cuando alguien juega con tus emociones, juega con tus sentimientos, te hace creer que le gustas, que sí tiene interés en ti, ¿verdad? Y bueno, sigamos este rollo y vamos adelante. Pero cuando te desencantas te das cuenta que te están manipulando, están jugando con tus emociones, con tus deseos, con tus planes y con tus sueños. Jóvenes, chicos y chicas, tenemos que distinguir, ¿verdad?, lo que realmente Dios quiere. Dios no quiere un noviazgo para que jueguen contigo, te toqueten, te besuquen y te dejen tirado. No, tú eres una mujer muy valiosa. Tienes un tesoro en tu corazón y te tienes que dar a valer y a respetar también. Amén. Sí, hermanos, hay que decirlo. Esa es la realidad. La manipulación emocional. Es impresionante cuando tú lees este capítulo, el capítulo 16, ¿verdad? Cómo Sansón se dejó manipular. Dalila significa, lo repito otra vez, la que tiene la llave. Dice, vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale, e infórmate en qué consiste su gran fuerza.
¿Y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos? Acuérdate, Sansón estaba diseñado para ser un vencedor. Tú estás diseñado por Dios para formar un matrimonio, formar un hogar, establecer unos principios que sean de bendición para tus hijos y para tu generación que viene después. No le compres al diablo las mentiras que te quiere vender. Hay un propósito de Dios mucho más grande que un rato de placer, mucho más allá, ¿verdad? Y dice más adelante en el versículo 6, y Dalila le dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado, ¿verdad? Y en el versículo 15, ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y ahí presionó y presionó y manipuló, ¿verdad? Hasta que Sansón cedió. Porque el amor puramente emocional, escúchenme jóvenes, nos ciega. Me siento muy solo, muy sola, muy sola, ¿verdad? Entonces llega un punto donde cuando me meto en las emociones y dejo el espíritu afuera, las emociones me hacen entrar en terrenos peligrosos, ¿verdad? Porque estoy solamente en el terreno de las emociones, pensando en mí y en mi necesidad. Fíjense, hermanos, Sansón vendió su llamado, vendió su integridad y su nazareato por un rato de cama. Jueces 16, 17 dice esto. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Y si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitará y seré como todos los hombres. Yo les hago esta pregunta, porque yo sé que en este auditorio, ¿verdad?, es una realidad que tenemos. ¿Cuántas personas que salieron de su país y estuvieron bajo la presión de la soledad, por un rato de compañía, han vendido la fidelidad de su matrimonio? Han vendido la herencia de sus hijos por un rato de compañía. Piensa en esto. Te has metido en una relación fuera del propósito de Dios porque te sentías muy solo o muy sola. Entonces la pregunta mía en esta mañana es esta. ¿Y dónde está tu temor de Dios cuando entramos ahí? ¿Dónde está nuestra integridad? ¿Dónde está la fidelidad que hemos prometido al esposo o a la esposa de nuestra juventud un día en un principio? ¿Dónde queda eso? Bueno, Sansón se lo jugó, ¿verdad? Jugó tanto con el pecado que se engañó a sí mismo y llegó a pensar la barbaridad, esta es una tremenda barbaridad, de que nunca su conducta tendría consecuencias. Es decir, él se engañó como muchos se engañan. Podemos jugar con la serpiente porque nunca nos morderá. Podemos jugar con el fuego porque nunca nos vamos a quemar. Podemos jugar con el enemigo porque nunca nos va a vencer. Y el momento más trágico de la vida de Sansón fue 16:20. Fíjate lo que dice aquí. Le dijo Dalila a Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Es decir, esta vez no habrá consecuencias. Estoy jugando, pero no habrá consecuencias. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y queridos amigos, la realidad es que Dios no tolera el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Gálatas dice, si sembramos para la carne, vamos a cosechar muerte. Números 23 dice, no lo dudes, tu propio pecado te alcanzará. Es cuestión de tiempo, ¿verdad? Porque son leyes que Dios ha establecido. Entonces, en esta mañana no te engañes creyendo que tu religiosidad te va a librar de las consecuencias de tu pecado deliberado. Escucha bien esta frase, no te engañes, ¿verdad? Porque vienes a la iglesia, ¿no? Y tienes una capa de evangélico, piensas que la conducta deliberada que estás tomando, que está en desorden con Dios, tu religiosidad te va a librar. Porque nuestra religiosidad, queridos, no nos puede librar, ¿verdad?, de las consecuencias del pecado deliberado. Dios dice aquí, si yo no me arrepiento, mi propio pecado me alcanzará. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará. El que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Date cuenta de algo, la vida de Sansón no se arruinó en un solo día. Fue un proceso, él se metió en un proceso. Primero no tomó a Dios en serio, jugó con Dios, jugó con el llamado, jugó con ser nazareo, jugó con todo eso. Después, además de eso, ¿verdad?, repitió los mismos errores una y otra vez. Se mantuvo repitiéndolos, ¿verdad?, hasta que le llegó la ruina.
Por eso es tan importante cuando Dios trata con nosotros, cuando Dios nos habla, como quizás te está hablando en esta mañana, que realmente seamos drásticos para aborrecer y apartarnos del pecado. Y lo tercero, acuérdate, toma a Dios en serio. Aprende de tus errores. Lo tercero, selecciona bien tus amistades. Creo que no ha habido quizás ninguna generación que haya luchado con la soledad tanto como esta generación. Tenemos móviles, iPads, tenemos internet, tenemos todo, pero yo me doy cuenta, ministrando a la gente, escuchando a las personas, que hay mucha gente sola. Incluso, y esa es la otra cosa que me preocupa como pastor, incluso dentro de la iglesia hay muchas personas solas. Y a veces me pregunto, y déjeme que le abra el corazón de pastor, ¿por qué cuando termina esta reunión salimos tan rápido? Corremos tanto, no nos quedamos aquí y no hablamos, compartimos y enriquecemos nuestras vidas los unos con los otros. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos tanta prisa? Si necesitamos, yo necesito tu amistad, tu comunión, tu relación. Te necesito, es así y es así. La iglesia es una familia, lo tenemos puesto aquí, ¿verdad? ¿Por qué tenemos tanta prisa si realmente a veces estamos necesitando tanto la comunión? ¿Verdad? Entonces, fíjate, nos metemos en graves problemas cuando escogemos amistades que no nos convienen. No nos convienen esas amistades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú comienzas a parecerte a las personas con las cuales te relacionas, ¿no? ¿Sabes cuál es el criterio que usamos los jóvenes y las personas mayores para hacer amigos? Nuestros intereses. De acuerdo a lo que a ti te interesa, así vas a escoger tus amigos. Si a ti te interesan las cosas del Señor, pues vas a coger personas que les interesen las cosas del Señor. Si te interesa la pesca, pues vas a rodearte de personas que les guste ir a pescar, ¿no? Si te interesa la montaña, vas a rodearte de personas que les guste la montaña. Entonces, Sansón se asoció con personas malas, hizo relaciones no saludables y las amistades le llevaron por un camino contrario al propósito de Dios para tu vida. Yo quiero que te preguntes, ¿las amistades que tú tienes te impulsan a vivir comprometido con Cristo? Porque incluso dentro de la iglesia, escúcheme bien, podemos tener amistades enfermizas, ¿eh? Amistades que están en un círculo vicioso ahí, que no es sano y que realmente no nos hacen crecer. Nos quedamos encerrados ahí, ¿verdad? El estilo de vida, las conversaciones, la manera de pensar realmente de aquellos que son tus amigos agradan al Señor. O te estás exponiendo continuamente a relaciones cercanas con personas opuestas a Dios, en su forma de pensar, en su forma de vivir y de ver la vida. Corintios dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Es un principio de Dios. Y quiero terminar. Fijaros, si la historia de Sansón acabara en el 16:21, que dice, mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel, sería tremendamente trágica. Pero no fue así. Los filisteos le cortaron las trenzas de su larga melena, que eran un símbolo de la vida dedicada a Dios, ¿verdad? Pero fijaros, el versículo 22 es maravilloso. Jueces 16:22 dice esto, dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que le fue rapado. Comenzó a crecer. Es decir, Dios aquí nos habla de una restauración. Dios le dio una oportunidad. Él deliberadamente había arruinado su vida. La había arruinado, la había dañado, la había llevado al fracaso por sus decisiones. Pero dice aquí, su cabello comenzó a crecer. Aquí pasa algo en la vida de Sansón que puede pasar en tu vida hoy. Sansón se arrepintió y comenzó a orar. Se volvió a Dios y buscó su fuerza. Y Dios le concedió su petición. Dios le devolvió su fuerza y acabó su vida con un acto de heroísmo que está reflejado en capítulo 16, versículo 25. ¿Verdad? Estaban todos los filisteos reunidos en su templo, todos los jefes, todos los líderes. Dice, aconteció que cuando sintieron la alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Le habían convertido en un juguete. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Y luego el versículo 26 continúa diciendo, entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, porque estaba ciego, no tenía ojos, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas, ¿verdad? Y en el versículo 28 dice, entonces clamó Sansón a Jehová y le dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por
mis 2 ojos. Así luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una, su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales, sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida, ¿verdad? Es triste que en la vida de Sansón él logró cumplir el propósito con la muerte, más que con su vida, ¿verdad? Dios le brindó una segunda oportunidad y gozó de la mayor victoria en la etapa final de su vida. Y querido amigo, querida amiga, el final de la vida de Sansón nos pone de manifiesto algo, ¿no? A pesar de que echamos a perder nuestra vida por malas decisiones, a pesar de que nos metemos en un montón de líos, primero porque no tomamos a Dios en serio muchas veces, segundo porque no aprendemos de nuestros errores y tercero porque no seleccionamos bien las amistades. El gran mensaje de esta mañana es que Dios te ama con un amor eterno, que Él hoy te da la oportunidad de que te vuelvas a Él, de que te arrepientas de tus pecados y de que los abandones, ¿verdad? A pesar de haberte metido en tantos problemas, escúchame bien, Dios te ama. Dios te ama. Él te ha creado con un propósito. Él te está llamando desde el principio de la reunión, ¿verdad? Que te vuelvas a Él. Él te ha creado para vivir en el cielo para siempre como un vencedor en Cristo Jesús. Ese es tu diseño. Gloria al nombre de Jesús. Jesús dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, hubo un hombre que la embarró mucho, y demasiado. Y encima no era cualquiera, era un rey. La embarró, ¿verdad? No pudo controlar su apetito sexual y la embarró. Y después de embarrarla, además de que la mujer se quedó embarazada, decidió que mataran a este soldado que era de los mejores. Y engañó a todo el mundo diciendo, yo soy el gran rey, no he hecho nada. Fue David. David se metió en un lío impresionante. Tan fuerte es ese lío que está recogido en 3 lugares de la Biblia, ¿verdad? Está relatado 2 veces y hay 2 salmos que hablan de eso. Y lo que a mí me conmueve, queridos, en esta mañana, no es los líos en los que nos metemos nosotros. Lo que a mí me conmueve y lo que estoy predicándote aquí es la gran misericordia de Dios. Eso es lo que me conmueve. No tengo palabras para explicártelo. Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ese hombre, David, que se metió en semejante lío, un lío que afectó a sus hijos, que afectó a su generación, vino a Dios, ¿verdad? Vino a Dios y fíjate lo que le dice cuando él se da cuenta de dónde se había metido, ¿verdad? Viene a Dios y escribe un canto y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Iniquidad significa todo lo torcido. Y en cuyo espíritu no hay engaño, que es lo que él había hecho, mucha mentira, ¿verdad? Dice David, mientras yo callé, quizás tú llevas guardando, encubriendo tu pecado mucho tiempo. Tu aventura, tu situación, lo que sea. Mucho tiempo. David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Tiene consecuencias en la salud también, ¿verdad? Encubrir el pecado, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Pero fíjate, el versículo 5 es la victoria que tú puedes tomar hoy, la decisión que tú puedes tomar en esta mañana para salir de ese lío. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú, ¿cuál fue la reacción de Dios? Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Yo quiero invitarte a que que inclines tu cabeza, ¿verdad? Porque el grupo Alabanza pasa adelante, porque estoy convencido que en esta mañana Dios está hablándonos a los que estamos aquí. Está hablándonos, ¿verdad? Muchas veces no nos hemos tomado a Dios en serio. Hemos jugado, ¿verdad? Con las cosas de Dios. Hemos jugado, como decía antes en su testimonio Marta, con la obediencia a Dios, ¿verdad? Y hemos pensado, bueno, total, estoy lejos de mi país, estoy lejos de mi gente, estoy muy solo, estoy muy sola. Tantas cosas hemos pensado. No hemos manejado bien la soledad, las amistades. Y eso nos ha metido en tantos problemas. Quizás tú estás aquí luchando con la ira, con resentimiento, con rencor, con esa persona que te abusó de pequeño, de pequeña, con esas situaciones familiares que tú tuviste, que te causaron daño porque tu papá o tu mamá, etc. Sabes, en esta mañana lo más importante no es ese lío en el que tú estás metido. Lo más importante es que Jesús te ama
que el Señor quiere que salgas de ahí, que el Señor quiere perdonarte, que el Señor quiere restaurarte en esta mañana, que el Señor quiere darte una vida nueva, que el Señor te da una oportunidad hoy para que vengas a Jesús y tu vida pueda ser transformada y cambiada. Jesucristo basta.